No digas nada. Una mujer negra sin hogar salva a un almirante de 3 estrellas tras escuchar algo devastador en la calle. No hables, solo escucha, murmuró Carmen con voz rasposa, agarrando firmemente el brazo del almirante Rodríguez. El hombre, con su impecable uniforme naval y 3 estrellas plateadas reluciendo en el pecho, acababa de salir de su vehículo oficial cuando la figura desaliñada emergió de las sombras de un callejón en Madrid. La primera reacción del almirante fue de evidente desdén. Sus ojos recorrieron rápidamente la mujer latina de unos 42 años con el cabello enmarañado, ropa sucia y una bolsa de plástico llena de pertenencias. Otra mendiga de la capital tratando de conseguir unas monedas de un oficial de alto rango. «Suélteme inmediatamente o llamaré a la guardia», gruñó Rodríguez tratando de zafarse. Carmen no lo soltó. Sus ojos ardían con una urgencia que hizo que el almirante vacilara por una fracción de segundo. «Hay un rifle de precisión apuntando directamente a su cabeza», murmuró ella, empujándolo contra la pared de granito del ministerio. «2 francotiradores. Edificio de enfrente. Tercera ventana a la derecha. Siga mi voz». Rodríguez sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral, no por las palabras de ella, sino por la forma en que fueron dichas. La precisión naval, el conocimiento táctico, la calma mortal de alguien que ha estado en operaciones especiales. Esta no era una mendiga cualquiera. «¿Quién eres tú?», preguntó él en voz baja, prestando ahora atención a los reflejos sospechosos en las ventanas del edificio de enfrente. Carmen no respondió directamente. En cambio, comenzó a guiarlo con cuidado a lo largo de la pared, usando su propio cuerpo como escudo humano. «¿Conoce al capitán Luis Herrera?», preguntó sin apartar la mirada de las ventanas lejanas. El almirante Rodríguez tragó saliva. Herrera era su segundo al mando desde hacía 8 años, el hombre en quien más confiaba en el ministerio. «¿Cómo sabes de él?». «Porque le oí planeando tu asesinato hace 3 horas en esa cafetería de la esquina», interrumpió Carmen, señalando discretamente un elegante establecimiento frecuentado por la élite naval. «Él y otros 2 oficiales creen que sabes demasiado sobre las ventas ilegales de equipos militares a grupos paramilitares sudamericanos». Carmen Vázquez tenía 42 años y nunca imaginó que 18 años de servicio militar en operaciones especiales la prepararían para salvar la vida de un almirante mientras fingía ser una vagabunda. Pero la vida en las calles de Madrid le había enseñado que la mejor información circula en los lugares donde nadie se fija en tu presencia. En ese momento, mientras conducía al almirante a un lugar seguro por una ruta que solo alguien con entrenamiento naval conocería, Carmen sabía que acababa de exponerse. Durante 18 meses había recopilado información sobre la corrupción militar fingiendo ser invisible. Ahora, por un impulso de conciencia, lo había echado todo por la borda para salvar a un hombre que probablemente la despreciaría en cuanto descubriera quién era realmente ella. «Su vehículo oficial está comprometido», murmuró guiándolo por una entrada lateral. «El conductor también está en su nómina. ¿Tiene un teléfono seguro?». Rodríguez la miró con una mezcla de sorpresa y creciente respeto. En 28 años de carrera naval, nunca había conocido a nadie que demostrara ese nivel de conocimiento táctico mientras fingía ser una mendiga. Pero fue cuando Carmen le susurró los detalles específicos de la conversación que había escuchado, importes exactos transferidos, nombres de contactos en Colombia, fechas de operaciones futuras, cuando el almirante se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más grande que una simple advertencia de peligro. Lo que el almirante Rodríguez no sabía era que la mujer que acababa de salvarle la vida guardaba secretos que podrían derribar a la mitad del alto mando naval. Y lo que Carmen no sabía era que su decisión impulsiva de actuar había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que transformarían su vida de invisibilidad en algo completamente diferente. Mientras caminaban entre las sombras hacia una salida segura, una sola pregunta resonaba en el aire. ¿Qué hacía una mujer altamente entrenada fingiendo ser una vagabunda en las calles de la capital española desde hacía 18 meses? Si esta historia de valentía y secretos navales ha despertado su curiosidad, no olvide suscribirse al canal para descubrir cómo una persona descartada por la sociedad puede llevar consigo información capaz de sacudir las estructuras más poderosas del país. 25 minutos más tarde, en el búnker de seguridad del ministerio, el almirante Rodríguez observaba a Carmen con una expresión que oscilaba entre la fascinación y la desconfianza absoluta. La mujer que le había salvado la vida permanecía tranquila, ignorando por completo las miradas curiosas de los agentes de seguridad. Capitán Luis Herrera, comandante Serrano, capitán Elena Morales y teniente coronel Ricardo Vega, recitó de memoria sin consultar sus notas. Se reúnen todos los martes a las 3 en el Café Central, mesa del fondo, siempre la misma. Rodríguez sintió un nudo en el estómago. Se trataba de algunos de sus oficiales más confiables,
personas con quienes había compartido información clasificada durante años. ¿Cómo sabe eso? Carmen esbozó una sonrisa amarga, porque durante 18 meses fui la mujer invisible la que pisoteaban al salir del café. Latina, sucia, sin techo, perfecta para ser ignorada. Mientras hablaban de transferencias bancarias millonarias a cuentas en Panamá, el almirante se inclinó hacia adelante. ¿Quién es usted realmente? La comandante Carmen Vázquez, Operaciones Especiales, retirada por invalidez hace 2 años, respondió secamente ella. Oficialmente sufrí un colapso nervioso tras una misión fallida en el Sahel. Extraoficialmente descubrí que mi propia unidad estaba vendiendo equipos españoles a grupos terroristas y cuando intenté denunciarlo, hizo una pausa y sus ojos se endurecieron. Digamos que los accidentes ocurren en las zonas de conflicto, especialmente con personas que hacen preguntas inconvenientes. Rodríguez tragó saliva. Me está diciendo que fingió estar mentalmente incapacitada para investigar la corrupción naval. No fingí nada, corrigió Carmen con frialdad. Realmente sufrí un colapso. Descubrir que personas en las que confiaba se estaban lucrando con la muerte de soldados españoles tiende a afectar la mente de uno. La diferencia es que durante mi recuperación me di cuenta de que ser invisible tenía sus ventajas. En ese momento un asistente entró corriendo. Almirante, tenemos un problema. El capitán Herrera solicita una reunión urgente. Dice que hay una amenaza para su seguridad. Carmen y Rodríguez intercambiaron miradas significativas. ¿Qué tipo de amenaza?, preguntó el almirante. Una mujer mentalmente inestable se le ha acercado antes. Es militar con antecedentes de brotes psicóticos. El capitán está preocupado de que ella pueda haber transmitido información falsa para causar pánico. La sangre de Rodríguez hervía. Herrera no solo estaba intentando matarlo, sino que estaba preparando el terreno para desacreditar cualquier información que Carmen pudiera proporcionar. La jugada era brillante y despreciable al mismo tiempo. Ese hijo de... comenzó a decir, pero Carmen lo interrumpió. Tranquilo, deja que venga. De hecho, es justo lo que necesitamos. Su tono era gélido, calculador. Verá, almirante, durante 18 meses recopilando información en las calles, he aprendido que la mejor manera de atrapar ratas es dejarlas sentirse seguras en su madriguera. Ella se levantó y se acercó a la ventana blindada. Herrera intentará hacerme pasar por loca. Dirá que soy peligrosa, que mi historial militar es cuestionable, que no se puede confiar en nada de lo que digo. ¿Y cómo piensa demostrar que él está mintiendo? Carmen sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo de grabación digital, un modelo militar de alta tecnología, no algo que una persona sin hogar común pudiera tener. Porque durante estos 18 meses grabé cada conversación, fotografié cada documento que dejaron caer, mapeé cada encuentro. Se volvió hacia el almirante con una mirada que mezclaba dolor y determinación férrea. ¿Sabe qué es lo más gracioso? Literalmente tiraban documentos importantes a la basura de la calle, asumiendo que ningún vagabundo sería lo suficientemente inteligente como para comprender su importancia. El clasismo y la arrogancia son una combinación peligrosa, almirante. El asistente regresó. Señor, el capitán Herrera ha llegado. Ha traído a 2 médicos militares y a un representante del departamento psicológico. Rodríguez sonrió por primera vez desde el comienzo de la crisis. ¡Qué oportuno! Dígale al capitán que estoy ansioso por escucharlo. Carmen guardó la grabadora y se dirigió discretamente a un rincón de la sala, adoptando de nuevo la postura encorvada y la mirada perdida de una persona con problemas mentales. La transformación fue instantánea y aterradoramente convincente. Una cosa, almirante, susurró ella antes de que Herrera entrara. Cuando todo esto termine, solo quiero una cosa a cambio. ¿Qué? Justicia para los soldados que murieron porque esos gusanos vendieron equipos defectuosos. Para las familias que nunca supieron la verdad. Para cada persona como yo, que intentó hacer lo correcto y fue destruida por el sistema. La puerta se abrió y el capitán Luis Herrera entró con la confianza de un hombre que cree tener todas las cartas en la mano. Alto, imponente, con un uniforme impecable y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Almirante Rodríguez, qué alivio verle a salvo. Cuando nos enteramos del incidente con la comandante Vázquez, él hizo una pausa dramática mirando a Carmen con una expresión de compasión calculada. Bueno, temimos lo peor. Lo que Herrera no sabía era que cada palabra que salía de su boca estaba siendo grabada y que la loca en la esquina de la sala había pasado los últimos 18 meses documentando meticulosamente cada movimiento de la operación que él dirigía. Carmen mantenía la cabeza gacha, pero sus ojos brillaban con una satisfacción que pocos podían reconocer. Porque después de meses fingiendo ser invisible,
Por fin había llegado el momento de convertirse en inolvidable. El almirante Rodríguez observaba la actuación de Herrera con creciente disgusto, dándose cuenta de cómo había sido manipulado durante años por alguien a quien consideraba un hermano de armas. Y mientras el capitán continuaba con su narrativa cuidadosamente ensayada sobre la inestabilidad mental de Carmen, una sola pregunta resonaba en la mente de todos los presentes. ¿Qué sucede cuando el depredador se da cuenta de que ha sido atraído a la trampa perfecta por alguien a quien él consideraba solo otra presa indefensa? La respuesta estaba a punto de rediseñar por completo el mapa de poder del ministerio y Herrera aún no tenía ni idea de que acababa de firmar su propia sentencia de cadena perpetua. «Comandante Vázquez, qué alegría volver a verla», dijo Herrera con la voz melosa de quien finge compasión. «Sé que ha pasado por momentos difíciles desde el incidente en el Sahel». Carmen mantenía la cabeza gacha, balanceándola ocasionalmente como si oyera voces, una actuación que había perfeccionado durante meses en las calles. Herrera mordió el anzuelo por completo. «Almirante, como puede ver, la comandante Vázquez sufrió un grave colapso tras una misión fallida. Perdió a 6 hombres por una decisión impulsiva suya. Desde entonces ha desarrollado paranoia persecutoria y tendencias conspirativas. El doctor Martínez, psiquiatra militar que Herrera había traído consigo, asintió gravemente. He tratado casos similares. Los veteranos traumatizados suelen crear fantasías elaboradas en las que son héroes incomprendidos que luchan contra conspiraciones imaginarias». Rodríguez observó a Herrera con atención. El hombre al que había considerado un hermano durante 8 años hablaba de Carmen con un desprecio que rayaba en el sadismo. Cada palabra confirmaba las crecientes sospechas del almirante. «Capitán», interrumpió Rodríguez, «¿cómo se enteró tan rápido del incidente de hoy?» Herrera dudó una fracción de segundo. Tiempo suficiente para que Carmen lo notara y lo archivara mentalmente. «Bueno, tengo contactos en la seguridad del edificio. Cuando se enteraron de que una exmilitar inestable se había acercado a usted». «Interesante», murmuró el almirante. «Porque el protocolo estándar sería informarme primero a mí, no a mi subordinado». El psiquiatra carraspeó incómodo. «Almirante, tal vez deberíamos centrarnos en la comandante Vázquez. Ella representa un riesgo no solo para usted, sino también para sí misma». Fue entonces cuando Carmen levantó ligeramente la cabeza, permitiendo que Herrera viera sus ojos por primera vez. Por un momento, la máscara de locura se deslizó, revelando una inteligencia aguda que hizo que el capitán retrocediera instintivamente. «¿Sabe qué es lo curioso, capitán?», dijo con voz clara, abandonando la simulación. «Durante 18 meses ha pasado por mi lado docenas de veces. Literalmente me pisoteó una vez cuando corría para encontrarse con sus contactos colombianos». La sangre se le heló a Herrera. «¿De qué está hablando?». Carmen se levantó lentamente, desapareciendo toda apariencia de inestabilidad. «Me refiero a la reunión del martes pasado en el Café Central, mesa del fondo. Como siempre, tú, Morales y Vega discutiendo sobre el cargamento del miércoles». «Ella está delirando», balbuceó Herrera, pero su voz delataba un nerviosismo creciente. «Carga de fusiles HK modificados con números de serie borrados. Destino, FARC disidente. Valor 1,8 millones. Tu comisión 12%. Carmen recitó los detalles como si leyera un informe militar. El psiquiatra miró confundido a los presentes. Claramente eso no estaba en el guión que Herrera le había dado. Rodríguez sintió una mezcla de admiración y horror. 18 meses recopilando pruebas. «Dios mío. En realidad han sido 18 meses, 2 semanas y 12 días», corrigió Carmen secamente. «Y antes de que pregunte, capitán, sí, lo he grabado todo». Herrera finalmente estalló. «Ella es una mendiga loca. Una mendiga loca que tiene una licenciatura en ingeniería naval por la academia, un máster en estrategia militar y que habla 5 idiomas con fluidez», interrumpió Carmen con una sonrisa fría. «¿O te refieres a la mendiga loca que hackeó tus correos electrónicos personales hace 4 meses?» El silencio en la sala fue ensordecedor. Carmen se acercó a una carpeta que había dejado discretamente junto a su silla, algo que nadie había notado en la confusión inicial. «¿Quieres saber qué más descubrí durante mi investigación en la calle, Herrera?» Ella abrió la carpeta revelando cientos de páginas meticulosamente organizadas. «Descubrí que el teniente Paula Jiménez no murió en combate en Mali, como ustedes informaron». Herrera palideció por completo. «Ella descubrió las ventas de equipos defectuosos que ustedes estaban realizando. Equipos que fallaban a propósito para forzar nuevas compras. Soldados muriendo con armas que simplemente no disparaban cuando era necesario». Rodríguez sintió náuseas. «Paula Jiménez. Ella era una de mis mejores oficiales.
Era, confirmó Carmen con la voz cargada de dolor contenido, hasta que intentó delatar a Herrera y a sus amigos. Entonces sufrió un accidente muy conveniente durante una patrulla rutinaria. El almirante miró a Herrera con creciente horror. «Mataste a una oficial española». «Eso es absurdo», gritó Herrera, pero el sudor en su frente lo delataba. «Ella se lo está inventando todo». Carmen sacó una tableta de su maletín. «Tengo los correos electrónicos en los que planearon el accidente de la teniente Jiménez. Tengo las transferencias bancarias. Tengo grabaciones de ustedes riéndose de cómo ella aprendió a no hacer preguntas inconvenientes». En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre alto con un traje oscuro. Rodríguez lo reconoció de inmediato. «El agente García de la CNI». «Disculpen la interrupción», dijo García con calma, «pero hemos recibido información muy interesante sobre operaciones militares irregulares». Herrera miró desesperadamente a García y a Carmen, comprendiendo por fin el alcance de la trampa. Ustedes lo han preparado todo». «De hecho», dijo Carmen sacando un pequeño transmisor del bolsillo, «todo lo que ha dicho en los últimos 25 minutos se ha transmitido directamente al Servicio de Investigación Criminal. Llevan escuchando bastante tiempo». El psiquiatra que Herrera había traído se levantó bruscamente. «Yo no sabía nada de esto. Él solo me dijo que era una veterana con problemas mentales». García asintió. «Doctor Martínez, usted no está bajo investigación. Sabemos que le engañaron». Fue entonces cuando Herrera intentó su última carta desesperada. «No pueden probar nada. Es la palabra de una persona sin hogar contra la de un oficial condecorado». Carmen sonrió, no con amargura, sino con profunda satisfacción. Herrera acaba de confesar que conoce operaciones que oficialmente no existen y lo ha hecho mientras la CNI lo grababa. El capitán se dio cuenta demasiado tarde de que lo habían manipulado para que revelara información que solo alguien culpable podría saber. García se acercó con unas esposas. «Capitán Herrera, está arrestado por traición, asesinato de un oficial militar, tráfico internacional de armas y corrupción. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras Herrera era esposado, él miró a Carmen con puro odio. «Has destruido tu propia carrera para atraparme. ¿Es eso lo que has conseguido con tu obsesión enfermiza?» Carmen lo miró con serenidad. «En realidad, destruí mi carrera para salvar las vidas de soldados inocentes, para hacer justicia por Paula Jiménez y todos los demás a los que matasteis por codicia». Rodríguez observó la escena con una mezcla de admiración y vergüenza por haber sido engañado durante tanto tiempo. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que el arresto de Herrera era solo el primer domino en caer. Durante 18 meses en las calles, Carmen había trazado un mapa de una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del ministerio. Y mientras Herrera era conducido fuera esposado, una pregunta resonaba en la mente de todos. Si una mujer que fingía ser invisible había logrado desmantelar una operación tan compleja, ¿qué otros secretos esperaban aún ser descubiertos en las sombras de Madrid? El juego de ajedrez de Carmen acababa de empezar y Herrera acababa de darse cuenta de que nunca había sido jugador, sino solo un peón movido por alguien infinitamente más inteligente que él. 4 horas después del arresto de Herrera, el teléfono del almirante Rodríguez no dejaba de sonar. La primera llamada fue del ministro de Defensa, la segunda de Moncloa, la tercera de un periodista de investigación que de alguna manera ya tenía detalles sobre la operación. ¿Cómo demonios se enteró la prensa tan rápido?, le preguntó Rodríguez al agente García, que permanecía en la sala observando a Carmen organizar meticulosamente sus pruebas. Carmen levantó la vista con una sonrisa que mezclaba satisfacción y cansancio, porque durante 18 meses recopilando información, no solo construí un caso contra Herrera, construí una red. Ella abrió otro ordenador portátil, un equipo militar de alta tecnología que definitivamente no pertenecía a una persona sin hogar. Conoce al periodista Antonio López del País. Él lleva 4 años investigando la corrupción militar. Llevo meses pasando la información selecta. Durante estos 18 meses, fingiendo ser invisible, he trazado una red de corrupción que va desde ventas ilegales de armas hasta contratos sobrevalorados con empresas fantasma. El teléfono volvió a sonar. Rodríguez contestó y su expresión se transformó en horror creciente. «Entiendo. Sí, estaré allí en 1 hora». Colgó y miró a Carmen. El comandante Serrano acaba de ser detenido en su casa. La capitán Morales fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba huir a Colombia y el teniente coronel Vega se suicidó. Preguntó Carmen con calma. «¿Cómo lo sabías?» «Porque analicé el perfil psicológico de cada uno de ellos durante 18 meses de observación. Vega siempre fue el más débil emocionalmente. Cuando se dio cuenta de que no había salida,
Era la reacción más probable. García se acercó impresionado a pesar de la gravedad de la situación. Comandante Vázquez, en 15 años en la CNI, nunca había visto una operación de inteligencia tan meticulosa llevada a cabo por una sola persona. Carmen cerró el portátil y se recostó en la silla. No fui solo yo. Tuve ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? En ese momento se abrió la puerta y entró una mujer elegante de unos 55 años con el cabello canoso impecablemente peinado y el porte de quien está acostumbrada al poder. Rodríguez la reconoció de inmediato. Ministra Isabel Fernández. Se presentó ella tendiendo la mano al almirante, ministro de Defensa en funciones. El almirante palideció. Ministra, no sabía que estaba involucrada en esta investigación. Porque oficialmente no lo estoy, respondió ella secamente. Extraoficialmente llevo 14 meses trabajando con la comandante Vázquez. Carmen sonrió por primera vez desde el comienzo de la operación. Almirante, le presento mi aliada secreta, la persona que ha proporcionado los recursos, el equipo y la cobertura legal para esta investigación. Fernández se sentó con elegancia. Sabe, almirante, es curioso cómo la gente subestima a las mujeres inteligentes, especialmente cuando una es latina y finge ser una vagabunda y la otra es política y supuestamente solo otra feminista causando problemas. Rodríguez sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Lo habían planeado todo. No todo, corrigió Carmen. El atentado contra su vida hoy fue real. Herrera realmente quería matarlo porque estaba haciendo preguntas incómodas sobre los contratos de armamento, pero cuando me di cuenta de que aceleraría el plan después de que usted empezara a sospechar, lo aproveché como una oportunidad. El teléfono de García sonó. Contestó, murmuró unas palabras y colgó con expresión sombría. Comandante Vázquez, debo informarle de que el abogado de Herrera alega que todas las pruebas se obtuvieron ilegalmente. Argumenta que ella no tenía autoridad para llevar a cabo operaciones de vigilancia. Fernández se rió con un sonido frío y peligroso. Interesante, porque técnicamente durante todo el periodo de investigación la comandante Vázquez estuvo trabajando bajo mi autoridad como asesor especial, no oficial del ministerio. Sacó un documento de la carpeta. Aquí está la autorización retroactiva, firmada por mí y validada por la Fiscalía General anoche, completamente legal. García examinó los papeles con creciente admiración. Eso es extraordinario. Es necesario, corrigió Fernández fríamente. Durante años, hombres como Herrera han aprovechado las lagunas legales y los privilegios institucionales para escapar de la justicia. A veces hay que usar las mismas herramientas contra ellos. En ese momento, un asistente entró corriendo. Almirante, la sala de prensa del ministerio está abarrotada. Los periodistas están preguntando por una operación de limpieza que involucra a varios oficiales de alto rango. Rodríguez miró desesperadamente a Carmen y Fernández. ¿Qué les digo? Fernández se levantó con la autoridad de quien ha dirigido campañas políticas durante décadas. La verdad, que las Fuerzas Armadas españolas no toleran la corrupción independientemente del rango, que se ha hecho justicia. Sonó otro teléfono, esta vez el móvil personal de Carmen. Ella miró la pantalla y su rostro se iluminó por primera vez en días. Hola, Paula. Rodríguez se quedó paralizado. Paula, dijiste que Paula Jiménez estaba muerta. Carmen cubrió el teléfono y susurró. La teniente Paula Jiménez está muy viva. Lleva 2 años bajo protección especial después de que fingiéramos su muerte para protegerla mientras recopilábamos pruebas. La llamada continuó durante unos minutos con Carmen tomando notas rápidamente. Cuando colgó, su sonrisa era genuina. Paula acaba de confirmar que todos los conspiradores internacionales han sido arrestados simultáneamente en una operación coordinada entre la CNI, el CSIR y la Interpol. Toda la red ha sido desmantelada. García sacudió la cabeza con admiración. Habéis orquestado una operación internacional, mientras una fingía ser una vagabunda y la otra fingía ser una ministra preocupada únicamente por asuntos domésticos. En realidad, dijo Fernández con una sonrisa depredadora, yo soy realmente una ministra preocupada por asuntos domésticos. Es solo que los asuntos domésticos incluyen a traidores que venden armas españolas a grupos paramilitares colombianos. El asistente regresó, esta vez con una expresión aún más urgente. Almirante, acabamos de recibir información de que el capitán Herrera ha sufrido un colapso nervioso en la cárcel. Está gritando que ha sido traicionado por una mendiga loca y exigiendo hablar con un psiquiatra. Carmen se levantó lentamente y se dirigió a la ventana que daba al patio del ministerio. Durante 18 meses había observado ese mismo patio desde diferentes ángulos, siempre desde las sombras, siempre invisible. ¿Sabe qué es lo más irónico, almirante?, dijo sin volverse.
Durante todo este tiempo, Herrera pasó por delante de mí cientos de veces. Literalmente me pisoteó una vez cuando corría a una reunión con unos contactos colombianos. Para él, yo era menos que nada, solo otro obstáculo desechable en su privilegiada vida. Se dio la vuelta y sus ojos brillaban con una satisfacción que iba mucho más allá de la venganza personal. Hoy, cuando se lo llevaron esposado, me miró con puro odio y me preguntó cómo había conseguido destruir su carrera. ¿Sabe qué le respondí? Rodríguez asintió con la cabeza. Le respondí que él había destruido su propia carrera en el momento en que decidió que algunas vidas valían más que otras, que yo solo había hecho visibles las consecuencias de sus decisiones. Fernández miró a Carmen con genuino respeto. Durante mi carrera política he conocido a muchas personas valientes, pero nunca a nadie que haya sacrificado tanto por la justicia como usted. No he sacrificado nada, corrigió Carmen suavemente. He invertido y hoy recojo los frutos. El teléfono de Rodríguez sonó por última vez. Esta vez su expresión cambió por completo al escuchar las palabras al otro lado de la línea. Era el presidente del gobierno, anunció él cuando colgó. Quiere reunirse personalmente con la comandante Vázquez mañana. Al parecer, esta operación ha evitado un escándalo internacional que podría haber desestabilizado las alianzas militares en toda Iberoamérica. Carmen asintió con calma, como si recibir invitaciones presidenciales fuera algo habitual. Mientras organizaba los últimos detalles de la operación a su alrededor, una pregunta permanecía en el aire. Si una mujer que había sacrificado su carrera, su dignidad y 18 meses de su vida fingiendo ser invisible podía desmantelar una red de corrupción tan extensa, ¿qué otros secretos seguían ocultos en las sombras de poder? Carmen recogió sus documentos con la misma meticulosidad que había demostrado durante toda la operación. Cada papel, cada grabación, cada prueba había sido catalogada y organizada con precisión militar. Almirante, dijo dirigiéndose a Rodríguez por última vez, hay algo más que debe saber. Esta operación no termina con Herrera y sus cómplices. Sacó una última carpeta, más gruesa que las anteriores. Durante estos 18 meses descubrí que la red se extiende más allá de lo que imaginábamos. Hay contratos irregulares con empresas de defensa, sobornos en licitaciones de equipos militares y... Hizo una pausa dramática. Vínculos con organizaciones criminales que van mucho más allá de Colombia. La ministra Fernández se acercó con interés renovado. ¿Qué está sugiriendo, comandante? Estoy sugiriendo que lo que hemos desmantelado hoy es solo la punta del iceberg. Hay una red internacional que ha estado operando durante años, utilizando recursos militares españoles para operaciones que comprometen la seguridad nacional. García, el agente de la CNI, examinó los nuevos documentos con creciente asombro. Esto implicaría una investigación a nivel europeo. Carmen sonrió con la satisfacción de quien ha guardado su mejor carta para el final. Exactamente. Y ya está en marcha. Mientras ustedes arrestaban a Herrera, nuestros aliados en Francia, Italia y Alemania estaban ejecutando operaciones similares. El almirante Rodríguez se sentó pesadamente en su silla. En pocas horas, toda su percepción del mundo militar que conocía había sido destruida y reconstruida. Comandante Vázquez, dijo finalmente, ¿qué planea hacer ahora? Carmen miró por la ventana una última vez hacia el patio donde había pasado tantas horas observando desde las sombras. Ahora voy a hacer lo que siempre debía hacer, servir a mi país, pero esta vez con toda la verdad sobre la mesa. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Y almirante, cuando se reúna con el presidente mañana, dígale que la comandante Carmen Vázquez está lista para liderar la nueva unidad de investigación militar que él va a necesitar crear. Porque después de 18 meses siendo invisible, añadió con una sonrisa que mezclaba determinación y esperanza, he aprendido que a veces la mejor manera de cambiar el sistema es desde las sombras. Pero ahora es tiempo de salir a la luz. Mientras salía de la sala, dejando atrás a un grupo de personas que nunca olvidarían el día en que una mujer sin hogar cambió el curso de la historia militar española, Carmen sabía que su verdadera misión acababa de comenzar. En las calles de Madrid, donde había aprendido que la información más valiosa circula en los lugares donde nadie se fija en tu presencia, había descubierto algo más poderoso que cualquier arma. La verdad, meticulosamente documentada y estratégicamente revelada en el momento preciso. Y mientras caminaba hacia su nuevo futuro, una última pregunta resonaba en el aire. Si una persona que la sociedad había descartado podía llevar a cabo la operación de inteligencia más exitosa en décadas, ¿qué otros héroes invisibles esperaban su momento en las sombras de la historia? Esta historia de valor, sacrificio e inteligencia nos recuerda que la justicia a menudo viene de los lugares más inesperados,
y que nunca debemos subestimar el poder de aquellos que eligen ser invisibles hasta que llega el momento perfecto para cambiar el mundo.